Está con nosotros Walter Spurrier, a quien saludo. Walter, qué gusto tenerlo nuevamente en estos micrófonos. Bienvenido a Punto de Orden. Varios expertos afirman que esta crisis eléctrica le costaría al Estado 600 millones de dólares por la rehabilitación de las centrales y otros gastos. ¿Cuánto le cuesta al país cada hora de paralización por falta de luz? Bueno, Javier, no sabría decirte exactamente cuánto le cuesta cada hora. Mucho también depende de cómo maneja el gobierno la situación, pero pónganse a pensar. En primer lugar, hay alimentos que requieren el frío, ¿no? Todos los lácteos, las carnes. ¿Y qué va a pasar, para empezar, con los tenderos? Los tenderos, si no van a tener luz durante 6 horas, sobre todo en la costa, ¿qué va a pasar con sus productos? Van a perder los productos que tienen. Las compañías grandes a lo mejor pueden utilizar sus generadores eléctricos para mantener la cadena de frío, pero ¿acaso está preparado el país para atender una multiplicación en varias veces, 4, 5, 6, 10 veces, la demanda de diésel que necesita para que funcionen todas esas plantas? Habrá algunas que se queden sin energía y pierdan la producción, lo que tienen almacenado. ¿Qué va a pasar con las empresas que necesitan energía eléctrica constantemente porque tienen hornos y no pueden parar los hornos? Si paran un horno de cemento, todo lo que está dentro se le termina siendo concreto. Si paran las que hacen vidrio, todo se le queda vidrio dentro del horno. Las que hacen hierro, todo se le hace una sola bola de hierro. Entonces, en ese sentido, hay un enorme problema en toda la cadena productiva. ¿Qué sucede con las compañías farmacéuticas que necesitan no perder para nada su producción? No pueden paralizar la producción de medicinas. Y por último, si paran, no va a haber medicinas en el mercado interno. ¿Qué sucede con el sector camaronero? ¿Van a sencillamente dejar que se les mueran los camarones que han pescado, o no van a pescar en el momento de pesca y pueden tener mortandad e incluso que se propaguen enfermedades? Entonces, el sector privado, el costo es brutalmente grande. Este retroceso de 200 años por haber hecho las cosas en el sector eléctrico mal, pero requete mal, desde que el Estado asumió la competencia en el sector eléctrico con todas las empresas privadas. Hemos ido de mal en peor y hemos tocado fondo. Walter, buenos días, Esteban Novoa lo saluda. A ver, vamos a ese tema del Estado como administrador de la energía. Aparte que es administrador en todos los sectores estratégicos, el artículo 313 de la Constitución establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, entre los cuales está la energía en todas sus formas. Es decir, no deja duda. En cuanto a la energía, el Estado tiene que administrar, regular, controlar y gestionar. Ok, bien. ¿Qué pasó históricamente, para que usted nos cuente y a nuestros oyentes, qué pasó cuando la empresa eléctrica, al menos la de Guayaquil, Emelec, ¿por qué pasó de manos privadas al Estado? ¿Cuándo pasó eso? ¿Ya? Y en segundo lugar, luego de hacer ese análisis, ¿qué innovación dio o qué puerta abrió la ley de eficiencia energética, la segunda ley económica urgente aprobada por por la Asamblea, pero enviada por el gobierno de Daniel Noboa, que pueda sacarnos de esto? Yo entiendo que no es en el corto plazo, sino en el mediano o largo plazo. Bueno, debemos comenzar señalando que el modelo de que el Estado se haga cargo de todo el sector energético, en principio no es malo. Hay países que lo tienen. Lo que sucede es de que hay que ser coherente con esas reglas. Nosotros vivimos en un Estado que no es coherente con esas reglas. En primer lugar, el Estado da subsidios eh, eh, enormes en el sector eléctrico, pero no los asume el gobierno a través del presupuesto del Estado, sino que quiere que las empresas lo asuman. En el sector privado, ninguna empresa va a asumir subsidios de esa naturaleza porque pierde dinero. Entonces, por ese lado, pierde dinero las empresas públicas. En segundo lugar, una empresa tiene que vender, tener una utilidad operativa y de ahí reserva dinero para invertir. Aquí no, el Estado dice: necesito plata para pagar sueldos en el sector público, denme todo, no inviertan, tengo que gastar la plata. Entonces realmente no son empresas. Entonces, el momento en que el Estado asume
negocio eléctrico en su totalidad y no invierte, entramos en esta situación. Si un Estado quiere estar en sectores estratégicos, tiene que invertir y no únicamente dedicarse a gastar, y tienen que permitir que haya empresas. Entonces, por ahí es que viene el gran descalabro. En la época anterior al petróleo, en Guayaquil había la empresa eléctrica Emelec. La empresa eléctrica Emelec inicialmente, o por lo menos desde que yo tengo uso de razón, había una empresa eléctrica importante que era la propietaria, que era Boys Cascade. Cuando comenzó a haber una onda de privatizaciones en América Latina, Boys Cascade decidió prudentemente retirarse y vendió la empresa a los que eran sus funcionarios de entonces, el señor Joan Scopeta, que se hizo cargo de Melec. Ahí bajó un nivel la tensión eléctrica en Guayaquil, pero igual si había un problema eléctrico en Guayaquil, se le apuntaba a él las escopetas de la opinión pública y del gobierno, y entonces daban un buen servicio. Igual teníamos en telecomunicaciones, estaba la compañía Ericsson en telecomunicaciones, una de las grandes compañías en telecomunicaciones. Por el año 1970 entramos con la dictadura de Velasco, que se posicionó en el 68, entonces en el 70, en módulo de dictadura, que amplió esto, que el Estado se hacía cargo de todos estos sectores y las desplazó. Y comenzó a haber una presión sobre Emelec, se aumentan los subsidios a las empresas y encima quieren que la empresa eléctrica se haga cargo de los subsidios. A las finales, la empresa, hubo, sobre todo de Quito, se le apuntaron los cañones a Emelec, que desaparezca Emelec, que el sector público tiene que estar metido en eso, y desapareció Emelec. En ese momento dejó de haber en Guayaquil una empresa interesada en el beneficio de la población que servía, porque de pronto todo el poder pasó a estar en Quito, en INESEL. INESEL siguió una política mediante la cual la infraestructura eléctrica irradiaba de Quito hacia afuera. En otras palabras, todo el énfasis fue en mejorar la calidad de la energía eléctrica en Quito y sus alrededores, y eso se fue expandiendo, y ya no hubo quien diga que Guayaquil tiene tales necesidades eléctricas, dejaron de atenderse. El punto más grave fue el momento en que se cerró el Sistema Nacional Interconectado, porque en ese momento las plantas eléctricas que estaban en Guayaquil, sirviendo Guayaquil, pasaron a servir a todo el país. Entonces, en otros países, en el resto del país, donde había insuficiente generación eléctrica, nosotros pasamos a cederles energía eléctrica a ellos también, y desde entonces comenzamos a tener apagones. La situación eléctrica y telefónica en Guayaquil, por el lado de servicios del sector público, decae desde que estas dos empresas desaparecen y pasa a ser controlado por el gobierno central. Como digo, un gobierno central que tenía la visión de modernización partiendo primero en Quito como prioridad, y en segundo lugar pasó a ser un sector en que la inversión queda a un nivel secundario. Lo importante es el consumo del gobierno, y ya no ha habido la inversión necesaria en ninguno de esos dos sectores estratégicos. Y qué decir, el petrolero. Me olvidaba también en aquel entonces, antes de que venga el boom petrolero del Oriente, la producción petrolera estaba en la costa, las refinerías son las antiguas de La Libertad, las compañías que daban servicio de distribución de combustibles era privada, se llamaba Anglo. Cuando comenzamos a tener la producción en el Oriente, vino Gulf, que era parte del consorcio con la Texaco, y también estaba en Guayaquil. Las dos tenían sedes en Guayaquil y distribuían los combustibles en el país. Después entra CEPE y Petroecuador, y perdemos también esa distribución de combustibles. O sea que en la era petrolera, los servicios de energía y de telecomunicaciones que tenía la ciudad, a las finales se perdieron y pasamos a ser solo una de las tantas provincias más que no se las atiende de manera directa. Esa es, en breve, la historia de los últimos 50 años. Walter, buenos días. Te saluda Alfonso Harp. Mira, yo veo el modelo de telecomunicaciones en este país. Y en algún momento, pues, y de hecho todavía las telecomunicaciones siguen siendo parte del sector estratégico del Ecuador, pero se logró parcialmente privatizarlas, y ya eso es importante para que Ecuador haya desarrollado mucho en nivel de telecomunicación. En alguna época, o durante muchas décadas, mejor dicho, cuando solamente respondía por la telecomunicación el órgano estatal, que era YETEL,
todos lo recordamos, YETEL, que luego se dividió en Andinatel, Pacifitel, pero era YETEL. Un día, o una noche, mejor dicho, en el programa de Alberto Borges salió Carlos Julio Arosemena Monroy y dijo: para que Ecuador viva tiene que morir YETEL. Y al día siguiente casi incendian YETEL. Pero bueno, o sea, así de grave era la situación de telecomunicaciones. Hasta que llegó el mundo de los celulares, se concesionó la telecomunicación al ámbito privado. Comenzaron a entrar los celulares solamente como servicio celular, luego ahora ya te ponen teléfono fijo que casi nadie usa, el internet. Ya hoy la telecomunicación no es solamente del Estado, el Estado tiene su empresa, la ex YETEL, que ahora se llama CNT, pero está Claro, está Movistar, o sea, ya el sector privado brinda servicios y el mayor margen del mercado en telecomunicaciones lo maneja el sector privado. Muy bien, algún día hay que hacer lo mismo con el sector energético, tanto en generación como en transmisión y como en distribución. La concesión, que el Estado concesione la generación, concesione la distribución y obviamente también la transmisión de energía, que las concesiones para que el sector eléctrico, el sector privado maneje eso bajo supervisión y control, eso sí, del Estado, sin que pierda el Estado el dominio del ámbito, del área, pero concesionando para que los ecuatorianos podamos elegir incluso quién nos distribuye nuestra energía eléctrica, a qué empresa privada en un momento determinado reclamarle. Ya debemos dejar este chauvinismo, este nacionalismo barato, que con el cuento de los sectores estratégicos y que no se meta la inversión privada, lo único que se está fomentando es la corrupción, porque mientras el Estado, Walter, y tú lo sabes muy bien, mientras el Estado sea el que maneje todo este tipo de cosas, la corrupción campea, porque ahí es donde hay los sobreprecios, las sobreofertas, los descuidos, los sabotajes, etcétera. ¿Por qué no se concesiona esto, Walter? Bueno, en primer lugar, porque como hemos montado este sistema de empresas estatales que tienen monopolio, en esas empresas comienza a haber el interés de ellos, de esa empresa y sus funcionarios como núcleo, que piensan que una inversión privada les quita poder o les quita ámbitos a ellos. Entonces quieren mantener el monopolio. A lo que me preguntaba Esteban, eso tiene que ver, este proyecto de ley, ¿quiénes hicieron ese proyecto de ley? Son las mismas personas que el presidente ahora dice que le han estado boicoteando. Nosotros consideramos aquí en Análisis Semanal que ese proyecto de ley no sirve para nada prácticamente, o sea, se desperdició la oportunidad de ese entendimiento con el correísmo de tener una ley energética que nos permita abrirnos, y esa ley no nos permite abrirnos, no se facilita el de que las empresas. ¿Se le habrá ido la luz a Walter? Estaba buena la explicación de don Walter. ¿Se le habrá ido la luz, Juan Javier? Sí, mínimo. Es probable. Sí, ya que podemos hacer ahí. Volvamos con Walter. Adelante, Walter, por favor, siga con su explicación. Sí, bueno, entonces lo que decía Pocho es cierto. El asunto, que la diferencia es de que Movistar y Claro nos venden a cada uno de nosotros, y si nosotros no le pagamos, nos cortan el servicio, pues, obviamente. Y entonces tiene que existir eso en el sector eléctrico. Entonces, ¿qué sucede? Y como están las leyes ahora, alguien puede poner una planta y le dicen, sí, pero usted va a vender la luz y tiene que venderla a prorrata a todas las empresas distribuidoras de electricidad. Entonces hay empresas distribuidoras de electricidad que nunca pagan, porque también su clientela es clientela que está actualmente subsidiada. Entonces, en ese sentido, en estos momentos, la compañía eléctrica del Estado, que maneja las distribuidoras, le debe a la compañía eléctrica del Estado, que vende la energía, que produce la energía eléctrica, le debe como $500 millones, ¿ya? Entonces, una empresa dice, no, yo necesito entonces una garantía de que me van a pagar. Si yo tengo que entregarla a una distribuidora, qué sé yo, Manaví o Bolívar u otra provincia donde la cantidad de clientes subsidiados es muy alto y hay una altísima probabilidad que no me paguen. Entonces, ¿cómo recupero que me paguen? Entonces la ley dice que en ese caso las generadoras están en la
décima orden en la prioridad de pagos cuando la compañía no le alcanza a pagar. Entonces dicen, necesitamos entonces un fideicomiso. Y dicen, no, es ilegal hacer un fideicomiso a ustedes. Entonces hay compañías que ya tienen concesiones para generar, que no invierten porque dice, yo voy a generar, voy a vender y no me van a pagar. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿No? Entonces, se necesita, en estos momentos, lo que se necesita en la parte eléctrica, que siga el presidente con lo que acaba de decir. En momentos que estoy acusando no sé cuántas personas de haber boicoteado, tiene que seguir ver a la gente que no está dispuesta a colaborar con una política mejor del sector eléctrico, cambiarla, pues de la gente que está dispuesta a colaborar. Y ojalá tenga la gente para poner, porque su primer equipo que ha puesto en el sector energético fue muy malo, ¿no? Y entonces cambiar las leyes, cambiar los reglamentos, tratar de hacer mayoría y que incluso hacer un cambio en la Constitución. Pero el hecho es de que no puede el país seguir en esta situación de pronto decir no vamos a producir, cerrémonos de brazos, quedémonos en la casa y vayan a dormir a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde porque no van a tener luz. No podemos seguir en ese nivel de vida. Tenemos que hacer, dentro de lo que dice Pocho, lo posible eso, el Estado que supervise, que puede también estar en generación, tiene plantas hidroeléctricas, etcétera, pero que se facilite la inversión privada, porque en el país lo que más sobra es plata, en el mundo lo que más sobra es plata, lo que más sobra son empresas que pueden hacer centrales eléctricas y las pueden operar y que buscan dónde invertir dinero, y a nosotros hay que dar la oportunidad para hacer eso. ¿Cómo está? Buenos días, Rodrigo Campos lo saluda, un gusto conocerlo telemáticamente, soy gran admirador de su trabajo. Siguiéndole el hilo del final de su comentario, digamos, el sector eléctrico en teoría debería ser de las industrias o sectores más líquidos del país y del mundo realmente, porque si uno no paga la planilla de luz, tiene la amenaza de que te corten la luz. No es posible que con el sustento que representan estos ingresos se pueda solicitar un crédito, por ejemplo, a entidades internacionales para poder invertir en proyectos, en innovación, en mantenimientos que se necesitan dentro de las plantas o de los diferentes proyectos que existen en el país. ¿Y por qué no se realiza este tipo de operaciones si es que se pudiera? Se podría hacer, aunque yo pienso que más rápido va a ser cambiar las cosas para que haya una inversión privada y para mejorar el sistema. El BID, el Banco Mundial pueden dar préstamos para mejorar la red eléctrica. Estamos hablando de generación, porque nos estamos olvidando de todo lo que es la distribución de energía eléctrica. Y se debe, o sea, tenemos una emergencia, por ejemplo, en el caso de Guayaquil. El caso de Guayaquil, la expansión industrial se fue mucho a Durán, porque queda al pie de la ciudad y hay espacio para producir. Durán prácticamente no tiene luz eléctrica. Luego, en el proyecto de Pozorja, donde está buena parte de la industria pesquera del país y donde ahora tenemos un puerto que es el puerto más moderno, la calidad de la luz eléctrica es de muy malo nivel. No hay una red que prueba de manera adecuada. O sea, las necesidades que tenemos son brutales por el mal manejo del sector eléctrico de décadas. Lo que estamos sufriendo es mal manejo de décadas e incapacidad de los gobiernos, el desinterés del gobierno por mejorar. Entonces, yo pienso que tenemos que abrir para que haya muchos actores que entran, pensando que solamente el Estado, no, eso no nos va a resultar. Hay muchos sectores, tanto por hacer, que tenemos que abrirnos a la inversión privada. Hoy, urgente. Si no fuese urgente, podríamos pensar en recuperar el sector público, porque digo, no hay nada técnicamente errado con que un sector público maneje el sector eléctrico. El problema es que lo hemos hecho tan mal de que en estos instantes yo pienso que pensar que el sector público puede arreglar el sector eléctrico a través de inversión, no vamos a perder muchos años en poder completar esa tarea. Agradecemos el análisis de Walter Spurrier. Buen día, Walter. Un gusto tenerlo aquí.